Vamos a utilizar los prompts más comunes para fines académicos en Perplexity. Un prompt es una línea de comando que le indica a la inteligencia artificial acciones específicas para ejecutar. Bien, entonces vamos a utilizar un tema en específico que va a ser la célula y sus componentes para ver todo lo que puede hacer la inteligencia artificial con un tema en específico. Primero, yo le puedo pedir, crea un artículo sobre la célula y sus componentes. Entonces, recuerden que si esto es para fines académicos, hay que poner la opción Academic en Focus. Le doy clic y vean que me va a crear un artículo sobre la célula y sus componentes, y ahí estoy viendo que me pone las citas y todo lo que me está redactando tiene sus referencias. Crear un artículo sobre la célula y sus componentes es algo que pues es básico, pero ahora vamos a hacer un prompt diferente. Le voy a pedir crea una analogía sobre la célula y sus componentes. Si le pido que cree una analogía, me va a crear esta analogía si yo quiero enseñarle a alumnos de secundaria de primaria de manera fácil sobre la célula y sus componentes. Vean que ahora me dice que la célula y sus componentes pueden ser comparados con un equipo de fútbol. Cada componente de la célula tiene una función específica y trabaja en conjunto con los demás, útil para, en este caso, poblaciones específicas de estudiantes. Voy a copiar y a pegar, y ahora esto lo voy a cambiar, en vez de una analogía, por una metáfora. Entonces, que me haga una metáfora sobre la célula y sus componentes, y vean, ahí me dice, la célula y sus componentes pueden ser comparados con una orquesta, el director de la orquesta es la membrana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es útil para distintos niveles de educación. Cuando tú el tema de las células y sus componentes pienses que es algo complejo, puedes diversificar tus opciones para explicar esto. Además, por ejemplo, le puedo pedir que me organice la información, en vez de crear una analogía, que me cree una tabla sobre la célula y sus componentes. Y vean que me crea una tabla sobre la célula y sus componentes. Si yo a mi público le quiero enseñar en otro idioma, le puedo pedir que me crea unas flashcards en inglés español sobre la célula y sus componentes. Entonces vean que me está creando flashcards sobre la célula y sus componentes, que básicamente es decir cómo se escribe un componente celular en otro idioma. Si yo quiero una búsqueda más específica, por ejemplo, le puedo decir define y un componente de la célula, citoplasma. Entonces vean, si yo quiero saber a detalle qué es el citoplasma, entonces me lo va a definir. Del mismo tema, la célula y sus componentes, yo le puedo pedir crea preguntas sobre la célula y sus componentes, y vean que me está creando preguntas sobre la célula y sus componentes. Aquí en este caso vean que las preguntas que me está creando son preguntas abiertas. Después veremos cómo se crean preguntas con respuestas específicas. Además, en los prompts le puedo poner actúa como investigador y escribe un ensayo sobre la célula
y sus componentes. Entonces vean que ahí va a estar escribiendo sobre la célula y sus componentes, pero con un enfoque específico dedicado a la investigación. Entonces, los prompts que se pueden utilizar en Perplexity y todas las inteligencias artificiales son muy variados, y lo importante es saber cómo explotar cada uno de ellos.